Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, nuevamente con ustedes. Yo creo que ya el doctor Andrés Cardona agotó todo lo que tenía que decir del fenotipo metilador, pero siempre es importante, sobre todo, empaparse en este tipo de temas que, si bien es la medicina que viene en el futuro, sabemos que tenemos ciertas limitaciones en cuanto al acceso a este panel, a estas plataformas, pero yo creo que hoy en día, pese a buscar un medicamento que fuera muy tóxico, muy agresivo, lo que ha dado cambios en la evolución y mejores resultados ha sido el mejor entendimiento biológico de las enfermedades, y no solamente en glioma, sino en cáncer de mama, cáncer de pulmón, finalmente todo este tipo de terapias dirigidas, el entender más cómo, cuál es el comportamiento y mediante qué expresiones o mutaciones de genes llevan a cabo la proliferación, la capacidad de angiogénesis, metástasis, nos ha dado nuevas puertas para diseñar nuevos fármacos y sobre todo tener resultados. Como ya se mencionó, los gliomas son un grupo molecular heterogéneo. Ya creo que quedó claro que no es una sola histología, tampoco es solamente si son del mismo grado, puede haber variaciones dentro de los mismos glioblastomas multiformes. Sabemos que los astrocitomas y los oligodendrogliomas son los subtipos más comunes y la clasificación básica, que es la clasificación de la OMS, donde los agrupamos como alto grado. También sabemos que el tratamiento es multimodal. No depende solamente de una persona, depende de todo un equipo de especialistas para poder tener mejores resultados en este grupo de pacientes. Y dentro de la quimioterapia, pues sabemos que los alquilantes, ya se ha mencionado que son los fármacos más utilizados para el tratamiento de tumores del sistema nervioso central. Son altamente liposolubles, también se distribuyen de una manera que es muy característica a nivel del sistema nervioso central, y de los agentes alquilantes pues más utilizados tenemos la carmustina, la lomustina, la temozolomida, que yo creo que la mayoría de oncólogos clínicos utilizamos temozolomida, y yo creo que es el agente alquilante más utilizado. Hablando acerca del MGMT, sabemos que esto no es algo nuevo, si bien pareciera ser que en el 2005 aparece la publicación, había publicaciones desde el año 2000 en donde describían esta característica. Sabemos que los mecanismos de reparación del DNA, del daño celular causado por estos alquilantes, es la activación de la enzima metilguanina metiltransferasa, que está codificada para el gen MGMT. Sabemos que si las células no tienen esta metilación, el exponerlos a este tipo de agentes alquilantes pues no nos va a dar ninguna respuesta, y esto está relacionado directamente con la quimioresistencia del tumor. Viéndolo de un punto de vista diferente, sabemos que los casos que presentan una silenciación de este gen, una silenciación del promotor de este gen, y que no expresan esta proteína, no se puede producir, no se puede reparar el daño causado en el DNA por los alquilantes, por lo cual también se habla que son tumores quimiosensibles. Ese es uno de los artículos, el primero más importante, que fue publicado en el año 2000, ya hace 13 años, donde se hablaba ya acerca de la metilación de este gen. Esto es lo que les había mencionado. Ese primer artículo lo hacen con carmustina, y donde se ve obviamente que el hecho de que se silencie el promotor de este gen pues nos va a ser un factor pronóstico, y aquí ya se hablaba también de que pudiera ser un factor predictivo ante la respuesta de los agentes alquilantes. Es un estudio pequeño, es un estudio de 48 pacientes, donde ustedes pueden ver las características de la población. Más del 60% eran glioblastomas multiformes, y en cuanto a los resultados que se observaron en pacientes que presentaban la metilación y los que no la presentaban, lo que se observó es que aquellos pacientes que tenían la metilación alcanzaban una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global mayor. Esas son las gráficas donde ustedes pueden ver, aquí ya se habla acerca de que estos pacientes que tienen la metilación del promotor pueden tener una supervivencia libre de progresión mayor y una supervivencia global. Yo creo que este es el de los estudios iniciales más importantes, y finalmente la doctora Mónica Hegin en el 2005 viene a analizar estos resultados y sobre todo a darles el mayor soporte.
Mencionábamos que en el año 2005 se publica el estudio del doctor Stopp y es aquí donde todos adoptamos el esquema de quimioterapia con radioterapia más temudal y a la par también, se observa que hay un beneficio en supervivencia libre, en supervivencia global. Y posteriormente aparece a la par la publicación acerca de la silenciación de este gen. Esto ya lo hemos visto en el transcurso del día de ayer y de hoy, es hablar de aquellos pacientes que tienen la metilación del promotor del MGMT. Obviamente se asocian a una supervivencia global mayor. Ustedes se pueden dar cuenta aquellos que tienen la metilación contra aquellos que no la presentan. Y si analizamos por subgrupos en cuanto a la supervivencia global, lo que ya se ha mencionado es que aquellos pacientes que tienen la metilación y que reciben un tratamiento de radioterapia con temodal, obviamente son los que presentan los mejores resultados en términos de supervivencia global, y aquellos pacientes que no tienen la metilación y reciben radioterapia con temodal versus radioterapia, pues vemos que el beneficio es modesto. Mucho se ha cuestionado si a este grupo de pacientes se les tiene que dar alquilantes junto con radioterapia. Sabemos hoy en día que hay un beneficio, aunque es modesto, y yo creo que hoy por hoy todos en la práctica clínica damos a este grupo de pacientes un tratamiento con quimioterapia y radioterapia. En supervivencia libre de progresión también podemos observar los mismos resultados a favor del grupo que tiene la metilación y que recibió radioterapia con temodal. Finalmente, de este estudio, la doctora Mónica Hey concluye que los pacientes con glioblastoma que presentan la metilación del promotor de MGMT se benefician de utilizar temozolomida. Sin embargo, los que no la presentan no tienen este beneficio. Obviamente, ella también hace mucho hincapié en poder clasificar a los pacientes con glioblastoma de acuerdo a la metilación del promotor y que eso debería ser considerado a partir del 2005 en los ensayos clínicos para poder validar estos resultados. Y bueno, yo creo que también ese estudio que tenía muchas expectativas y que finalmente no pudo demostrar su objetivo fue el estudio RTOG 0525, donde se clasificaba al paciente de acuerdo al estado de la metilación y posteriormente recibían un tratamiento concomitante con quimioterapia, radioterapia y posteriormente un mantenimiento que podía ser a dosis altas o dosis bajas de temozolomida, y esta adyuvancia podría extenderse de 6 meses hasta 12 meses. ¿Por qué hacer este tipo de estudios? Yo creo que más que de estar enfocado ese tratamiento a la población que presentaba la metilación, se estaba enfocado a la población que no presentaba la metilación. Había teorías donde decían que aquellos pacientes que no tenían la metilación, el exponerlos por periodos prolongados a temozolomida disminuían el reservorio de metilguanina metiltransferasa. Entonces, la idea era de hacer esos tumores que no tenían la metilación y que eran resistentes, hacerlos sensibles al agotar las reservas de metilguanina metiltransferasa. Esa fue la razón por la cual se utilizaron las dosis densas, y obviamente sabemos ya los resultados, que finalmente fue un estudio que no fue positivo. Tanto las curvas de supervivencia global para dosis estándar contra dosis densas, no hubo ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa. Tampoco hubo esa diferencia en aquellos pacientes que no tenían la metilación y los que la presentaban. Las curvas son muy similares. Lo que sí se observó es que obviamente aquellos que tenían la metilación tenían una supervivencia global mayor. Finalmente, de este estudio se concluye que en glioblastomas los estudios han demostrado que la metilación del promotor de metilguanina metiltransferasa tiene un valor pronóstico, tiene un valor predictivo en quienes reciben agentes alquilantes. En pacientes sin la metilación del promotor de metilguanina metiltransferasa, el beneficio obviamente de agregar temodal más radioterapia no está del todo claro. Obviamente yo creo que hoy en día damos el tratamiento a este grupo, y en el estudio del RTOG 0525 también se corrobora el beneficio de aquellos pacientes que tienen la metilación del promotor de MGMT tratados con temodal más radioterapia en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Estrategias para elevar las dosis de temozolomida en pacientes sin la metilación no han demostrado un beneficio, y también aquí algo muy importante es que se han hecho estudios en pacientes que tienen recurrencia y determinan el estado determinan la metilación y tratan de relacionarla o no con la exposición a temozolomida. Lo que se ha visto es que en pacientes cuando se utiliza este tipo de tratamiento en recurrencia y se pide también y se determina la metilación, no hay una relación clara
porque probablemente esos tumores en la recurrencia mutan y probablemente las vías de angiogénesis estén más involucradas en la proliferación de este tipo de tumores, y probablemente también aquí el papel de los antiangiogénicos en la recurrencia puede ser mayor. Hablar acerca de la metilación del MGMT hoy en día, pues nos quedaríamos cortos, sobre todo porque ya se mencionó durante todo el día de ayer y hoy, no solamente existe este biomarcador que nos pueda dar algún factor pronóstico predictivo. En este artículo describen acerca de los cuatro más importantes marcadores moleculares en los cuales se han basado estudios clínicos o se han tratado de ver el beneficio o no. El primero que ya les mencionaba, que es la metilación del promotor MGMT, que ya nos queda claro que es un factor pronóstico y predictivo para la exposición a agentes alquilantes. Ayer también se mencionaba la deleción del IP19Q, que todavía está asociado también a poder mejorar las respuestas, y IDH, BRAF, que también se ha tratado de relacionar con el beneficio, con características de ciertos tumores. Sabemos que también, de acuerdo al grado de los tumores, no todos van a tener la misma aberración molecular. Sabemos que para los astrocitomas de bajo grado, el papel del BRAF, las alteraciones del BRAF están más, este tipo de tumores presentan con mayor frecuencia estas alteraciones, y para los gliomas de alto grado, tanto las alteraciones en el MGMT y las mutaciones en el IDH1 también son con mayor frecuencia que los de grado 2. Ya se mencionó, y sobre todo que en el atlas del genoma del cáncer una prioridad era ver el comportamiento de este tipo de tumores. Ya el doctor Cardona nos mencionó sobre todo la nueva clasificación, que es la nueva clasificación molecular. Sabemos que no es una sola enfermedad glioblastoma multiforme. De acuerdo a las características tanto de expresión de genes y mutaciones, se ha tratado de agrupar a estos grupos, y básicamente en base a todas las alteraciones que tenemos, tanto en EGFR, IDH1, P53, también en receptores que tienen que ver con el factor de crecimiento derivado de plaquetas, pues ha podido llegar a esta clasificación. Sabemos que hoy en día son cuatro grupos: el proneural, el neural, el clásico y el mesenquimal, son los subgrupos que tenemos hoy en día, y se ha tratado de ver la relación que pueden tener o qué implicación clínica pueden tener en cuanto al subtipo y al tratamiento que reciben. Esto también está descrito en este artículo, donde aquellos pacientes que tienen el subtipo clásico o mesenquimal van a responder mejor a un tratamiento intensivo de quimioterapia con radioterapia concomitante y recibir más de 3 ciclos de quimioterapia. Entonces sabe que en estos pacientes que presentan el grupo clásico o el mesenquimal, con este tipo de tratamientos puede haber una mejoría en términos de supervivencia, que son las relaciones que se han tratado de buscar. Hablando acerca del fenotipo metilador, obviamente después de que aparece se determinan cuáles son los subgrupos. Ese es un trabajo que se hace a la par y se hace con las mismas muestras de los tumores que sirvieron para poder clasificar a los 4 subgrupos. Esta es la publicación. El primero se publica en el 2008. En el 2010 se identifica un fenotipo metilador que viene siendo un subgrupo distinto en pacientes con glioma. Si bien el fenotipo metilador se relaciona con cambios epigenéticos en la metilación del DNA, esto obviamente se explica y hace mucho hincapié a estas islas. Las islas CPG son regiones que se encuentran en el ADN y que conforman aproximadamente el 40% de los promotores. Estas islas se encuentran en los promotores y por lo cual de los genes de los mamíferos. Estos sitios se encuentran desmetilados habitualmente y los genes no están expresados. ¿Qué pasa con lo contrario? Cuando hay metilación de estos sitios, de estas islas que se encuentran en los promotores, pues los genes pueden disminuir su expresión. Esto del fenotipo metilador inicialmente se describió en cáncer de colon. De hecho, en cáncer de colon se encuentra descrito, donde obviamente esta metilación de estas zonas promotoras ocasionaban la supresión de genes tumorales y por lo cual también se relacionaban con tumores más agresivos, también se relacionaba con mutaciones del BRAF y también y tumores, sobre todo del colon proximal.
Esto de fenotipo metilador también está descrito, obviamente, está descrito hoy en día en los gliomas, y lo que les mencionaba es esto. Estas son las islas de GCP, y aquí es donde se lleva a cabo la hipermetilación, por lo cual se inactiva la transcripción y obviamente eso hace que no se pueda expresar la metilguanina metiltransferasa. Hablar del fenotipo hipermetilador, también ya lo mencionaba el doctor Cardona, de las variedades, el proneural, de este análisis que se hizo de 260 muestras, se dieron cuenta que el 30% de aquellos que tenían el fenotipo metilador pertenecían a este subgrupo que es el proneural, y de aquellos que tenían el fenotipo positivo eran más o menos el 86% que pertenecían a este grupo. Entonces, aquí se hace una correlación, sobre todo de si el paciente está en el subgrupo de proneural y tiene el fenotipo metilador positivo, obviamente la expectativa de supervivencia global es mucho mayor comparada con los otros subgrupos, como el proneural con el fenotipo metilador negativo o el no proneural. Este beneficio que tienen estos pacientes en supervivencia global va de 150 semanas comparado con 42 semanas si ellos si no presentan este fenotipo. Traducido en años, esta es la mediana de 2.8 años versus 0.8 años, comparados con aquellos que ni siquiera alcanzan el año. Concluyendo, dentro del Atlas del Cáncer hay 4 grupos de gliomas. Se ha identificado un subgrupo llamado fenotipo metilador de las islas CPG en gliomas, y actualmente se ha caracterizado porque este fenotipo metilador pertenece al grupo proneural en un 30%, estrechamente también se ha asociado con las mutaciones del IDH1, que ya lo mencionaban, hasta en un 78% de este fenotipo está asociado, y que estas mutaciones del IDH1, ayer también se mencionó, que son a favor del pronóstico que pueden tener estos pacientes. También se ha estimado la media de edad que presentan estos pacientes que tienen este fenotipo metilador es de 36 años y se ha asociado a una supervivencia global, y es más frecuente también, algo que reportan que este fenotipo metilador puede ser más frecuente en gliomas de bajo grado o de grado intermedio. Obviamente, para poder saberlo hay que hacer toda la secuenciación y obviamente tener muy claro a qué grupo pertenece este tipo de tumor. Yo creo que grandes retos tenemos hoy en día, y sobre todo tener la disponibilidad en las instituciones para poder determinar la metilación de la metilguanina metiltransferasa y poder realizar perfiles genéticos en subgrupos teniendo la plataforma. Yo creo que al menos en México es muy difícil. Mentiría si dijera que de manera rutinaria a todos los pacientes con glioblastoma les realizamos la metilación del MGMT. Yo creo que el gran reto es poder integrar la parte básica con la parte clínica, sobre todo de que se involucren, de que tengan interés en las líneas de investigación. Yo en el hospital en el que me encuentro no solamente vemos gliomas, sino vemos todo tipo de tumores, y a veces los investigadores ya tienen líneas que ya van dirigidas a mama, a pulmón. Entonces, a veces es un poco trabajar con esa parte para podernos complementar. Sabemos que obviamente también para poder tener acceso a las plataformas, yo creo que va a pasar algo muy parecido como en mama, que el Oncotype, que el MamaPrim. Si sabemos que también el acceso a poder tener esos perfiles genéticos no es muy fácil, no están incluidos dentro de las instituciones públicas, y finalmente tienen un costo que va de $3,000 a $5,000 poder realizar esta caracterización de perfil genético. También algo muy importante que hacen hincapié y que hacen sobre todo los artículos de revisión es acerca de las características de la muestra. Ya muchos los patólogos también mencionaron que depende mucho el sitio donde se tome la biopsia, depende el porcentaje de células tumorales y la manipulación de la muestra. Si bien para poder hacer este tipo de caracterizaciones se debe tener una muestra
muestra óptima, que debe tener tejido, debe de haber tejido suficiente y sobre todo debe tener una manipulación donde no se dañe el material genético, sino de pasar lo contrario, a veces es muy difícil poder tener esas caracterizaciones de perfil genético. También algo que mencionan, sobre todo para nada más poder determinar la metilación del MGMT, que se prefiere que se haga por técnicas de secuenciación y de PCR y obviamente los perfiles genéticos a través de esas plataformas de microarreglos que nos permiten poder clasificar al paciente. La inmunistoquímica, que también hoy en día se ha tratado de incorporar, al menos no la recomiendan o los resultados son muy diferentes en cuanto a tener una secuenciación o PCR comparado con inmunistoquímica. Hoy en día los artículos mencionan de poder realizar la metilación del MGMT, es mejor hacerlo por secuenciación y con técnicas de PCR. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.